En la mente de los deportados siempre estuvo desde un primer momento la posibilidad de fugarse como la única garantía posible para salvar sus vidas. Me parece que eso fue una valentía de todos ellos, ¿no? Porque realmente sabían la envergadura de la fuga, ¿no? Que es la fuga más importante y más exitosa, además, de toda la guerra civil. La trayectoria tanto de Lucio como de Manolo Illada es una trayectoria vital de compromiso con las causas de los más desfavorecidos en esos momentos en la isla. Los hermanos Illada tuvieron una enorme importancia, no solo los dos que vamos a tratar, sino que inclusive su hermano más pequeño, Jesús, también tuvo una importancia considerable, y toda la familia en general era una familia comprometida. Mi abuelo era procurador en corte y aparte de eso era masón y era muy curioso porque la masonería en aquella época, él estuvo instruyendo a mi abuela para que se hiciera parte de la masonería, porque en esa época, por lo visto, había mujeres que sí podían entrar. Mi abuela pues sabía francés, tenía una cultura general muy amplia. Entonces eso marcó mucho la educación de toda la familia, ¿no? Y yo creo que ahí fue el germen de todas esas ideas republicanas, de libertad, porque claro, la masonería tenía los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Era una familia muy generosa. Era gente que se desprendía de lo que fuera para ayudar, era muy amiga de ayudar. Todas estas cosas yo creo que marcaron lo que tú vives de pequeño, yo creo que te marca después para una serie de ideales, te va imponiendo una serie de normas y de manera de ver la vida que iban a influir mucho después en mis tíos, está claro. En concreto, Lucio Illada inicia, digamos, un poco su militancia política con un acto que es la deserción o el declararse como prófugo del ejército español en el año 23, ¿no? Estamos en una circunstancia en las que el Estado español mantenía guerras coloniales en el norte de África, se había producido el desastre de Anual y Lucio Illada, como muchísimos otros canarios, decidieron pues no incorporarse al servicio militar y exiliarse a la isla de Cuba. En aquella época, por lo visto, si pagabas, no ibas al cuartel. Y mi abuela le dijo a Lucio que ella pagaba para que no fuera a llamar al cuartel. Y entonces mi tío Lucio dice, ¿tú estás pagando para que otro muera en mi lugar? Y entonces no, se negó. Y eso siempre me lo decía mi abuela, es que no aceptó nada. Digo, oye, a mí me parece que es una honestidad impresionante, ¿no? Porque estaba diciendo que, hombre, estás pagando para que otro vaya a mi lugar, igual lo matan, ¿no? Yo entiendo que en esos momentos es cuando empieza a tomar, digamos, conciencia política y empieza a formarse tanto en Cuba como después a su regreso a la isla y a comprometerse con los movimientos sociales, sindicales y políticos que estaban en ese momento desarrollándose en las islas a finales de los años 20, ¿no? Lucio Illada se incorpora, digamos, a esa lucha política a través de la dirección del periódico Decimos, que se publica en el Valle de la Orotava en el año 30 y que se conforma como uno de los arietes principales para luchar contra el caciquismo y contra la monarquía y por la instauración de la República en el Estado español, ¿no? Además se utiliza ese periódico para intentar reorganizar a todas las fuerzas populares del Valle de la Orotava de cara a los comicios de abril de 1931 en que se proclama la Segunda República en el Estado español. A partir de ahí su compromiso militante fue continuo, fue mantenido en el tiempo y con digamos una vocación de liderazgo, digamos, en el caso de Lucio Illada fundamentalmente, pues es él quien se pone un poco al frente de la organización de los trabajadores y de los movimientos políticos de izquierda en el municipio de La Orotava, ¿no? Él es secretario de la agrupación y uno de los fundadores de la agrupación socialista de La Orotava, también fue secretario
de la Federación de Trabajadores de Orotava, que era el sindicato que funcionaba en aquellos momentos. Estuvo vinculado a los otros sindicatos que también funcionaron en el Valle de la Orotava durante toda la época republicana. Salió elegido concejal en el año 31 y fue primer teniente de alcalde en el municipio de la Orotava hasta el año 33, 34. Y en el año 34 se produce una huelga de jornaleros muy importante en el Valle de la Orotava, con prácticamente un mes y medio de duración, en la que se movilizaron unos 5.000 jornaleros, una huelga general en todo el valle que paralizó toda la producción platanera. Él estuvo al frente de ese comité de huelga también, forma parte también del Frente Popular y hace una campaña muy importante dentro de esa coalición. Es elegido compromisario para la elección del presidente de la República en el año 36 y además es elegido gestor, consejero del Cabildo y presidente de la Mancomunidad Interprovincial de Cabildo. Eso significa que, bueno, que se había situado en primera línea de la acción política en la isla y se había convertido en uno de los líderes fundamentales del socialismo insular. A partir del año 35, y después de la huelga general y el destierro al que fue sometido como consecuencia de esa huelga general de 1934 en Fuerteventura, a la vuelta de su destierro en el año 35 a la isla, ya mantiene una vinculación mucho más directa con el Partido Comunista, en el cual acaba integrándose posteriormente, y un Partido Comunista que acaba influyendo, digamos, en el año 36 a todo el movimiento obrero de la comarca. Así lo confirman en varios de los procesos que le abren, de los consejos de guerra y de las causas de tipo judicial que le abre el franquismo, ¿no? O sea, considerándolo pues como uno de los dirigentes más importantes del archipiélago, uno de los enemigos fundamentales del nuevo régimen. Realmente yo a Lucio y a Manolo no los conocí porque los mataron antes de que yo naciera. De Lucio y Manolo solo tengo referencias de lo que me contaba mi abuela, de las fotos que veía, de las diferencias de caracteres que tenía. Manolo era mucho más tranquilo, era muy optimista. Era una persona que tenía una visión casi idealista de la educación. Él decía que la educación era todo y entonces él se adelantó un poco a su tiempo. En cuanto a Manolo Illada, pues tiene una formación académica de maestro, es uno de los fundadores también de la agrupación socialista de la Orotava. Cuando se produce la proclamación de la República, es nombrado delegado regional del trabajo en Canarias. Eso significa que era un alto cargo, era el máximo alto cargo de la República en Canarias, que tenía que ver con las relaciones y los conflictos laborales que se estaban produciendo, que se producían en esos momentos en las islas. Posteriormente fue nombrado delegado provincial del trabajo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y finalmente a partir del año 34 pues se dedica exclusivamente a la enseñanza, se traslada al municipio de Los Silos y es en Los Silos donde ejerce su labor docente más importante como maestro en ese pueblo y además se incorpora también a la lucha política y sindical en la zona de la Isla Baja y forma parte de la agrupación socialista y de la Federación Obrera de Los Silos, ¿no? Estaba muy convencido políticamente también. Él lo primero que hizo cuando llegó a la escuela de Los Silos, mi abuela, fue coger el crucifijo y lo metió en una gaveta. Y no lo tiró ni nada, sino lo metió en una gaveta, ¿no? Entonces, al mismo tiempo era respetuoso, era una persona que respetaba las ideas de los demás, pero en su honestidad no podía quitar sus convicciones. Era un hombre muy convencido de lo que estaba haciendo, ¿no? Eso los perdió. El golpe pues palpa en el ambiente, ¿no? En el sentido de que las derechas están decididas a lanzarse al golpe militar, evidentemente porque han visto pues la pérdida de su poder político, han sido desalojados de todas las instituciones y de todos aquellos cargos importantes para sus negocios y para sus formas de vida, y luego la organización cívico-militar que la sustentaba, de la burguesía, sobre todo la oligarquía terrateniente,
y el ejército y la iglesia están perfectamente preparados. Las unidades militares están dispuestas y los planes están preestablecidos. Y entonces la burguesía tinerfeña, las élites, ¿no? los de arriba, los ricos, están dispuestos y van a dar el paso. Tienen cientos de personas ya organizadas, listas, preparadas, porque el tipo de golpe que se va a desarrollar va a ser un golpe violento, va a ser un golpe duro, con la toma de las principales ciudades y de los principales puntos dentro de la capital de la isla y de las dos ciudades más importantes, La Laguna y La Orotava, que van a intentar neutralizar a las organizaciones obreras que seguramente se les van a oponer, ¿no? El 18 de julio a las 5:15 de la mañana, las tropas saliendo del cuartel de infantería ocupan el punto neurálgico de Santa Cruz, que es la Plaza de la República, la actual Plaza de la Candelaria, y van a tomar muy fácilmente el gobierno civil, ¿no? O sea, el centro neurálgico de la autoridad republicana, y a partir de ahí se van a distribuir, ¿no?, patrullas volantes tanto del ejército, guardia civil, policía, más milicias de voluntarios que van a ir a la caza y captura, sobre todo de los principales activistas populares. Concretamente, Manolo Illada fue detenido en Los Silos el día 19 de julio, es decir, un día después de la proclamación o de la ejecución del golpe de Estado. Y Lucio Illada también fue detenido el 19 de julio en Santa Cruz de Tenerife, porque en esos momentos se hallaba en la capital de la isla, y ambos son trasladados a prisiones en Santa Cruz e inmediatamente, un par de días después, fueron trasladados a los barcos prisión, que eran pues, unos barcos que se habían habilitado como la prisión flotante, lo que se conoce dentro de la historiografía y de la memoria popular como el archipiélago fantasma. De repente tocaron en la puerta de la casa, entraron dos y sacaron a mi tío y lo metieron en un camión. Y claro, ellas no se explicaban qué es lo que pasaba cuando este hombre pues no era maestro, vamos, sí, estaba muy afiliado y tal, pero vamos, se lo llevaron. Al mismo tiempo les llegan noticias que también habían cogido a Lucio. Entonces, claro, mi abuela estaba como loca, entonces no sabía, primero los llevaron aquí al barco, y entonces yo recuerdo que mi abuela me decía que ellas cogieron y fueron. Habían unas casas que se ofrecían, que estaban cerca del muelle, que se ofrecían a los familiares de los presos para que pudieran ir a esas casas, porque claro, no las dejaban acercarse al barco, y desde esas casas pues poder saludar a la gente. Pero claro, mi abuela decía, claro, nosotros nos subíamos a la azotea, pero nosotros no podíamos ver quién era el que estaba en los barcos. Entonces nosotros cogíamos los pañuelos y abanábamos así. Entonces los que estaban ahí, que claro, que podían ser los hermanos o no, ellos eran unos hombres que estaban ahí, se quitaban las camisas y también respondían. Era una cosa tristísima, ¿no? Y con mucho cuidado de que no se enterara la policía, porque si no entraban a saco allí y se las llevaban y corría peligro hasta la persona que les había dado acceso a la azotea. Azotea de mi casa, calle alegre de mi barrio, si el viento por mí pregunta, decid que voy desterrado. Cientos de los miles de presos que ya tienen, pues hacen una primera criba y escogen entre ellos pues, a aquellos dirigentes ya previo informe, digamos, policial o de la segunda bis por parte del Estado Mayor de la Comandancia Militar. Se decide enviar al confinamiento y a la deportación a 37 presos políticos, porque no había capacidad para albergar, digamos, a más presos en las posesiones españolas del norte de África. El grupo de deportados que finalmente se traslada a Villa Cisneros está conformado fundamentalmente por cargos institucionales, es decir, cargos públicos del Frente Popular, es decir, se escogen a una serie de cargos públicos porque eran bastante conocidos y tenían una actividad política muy destacada, ¿no? Entre ellos Pedro García Cabrera, el poeta que había sido, o que era en esos momentos, concejal
además de uno de los dirigentes principales del Partido Socialista en la isla. Además, hay un grupo de detenidos, de deportados, que pertenecen a la CNT y que ejercían su actividad, su militante en la zona del área metropolitana, donde participaban en todo el movimiento obrero de esa zona. Además, también había un pequeño grupo de militantes comunistas y otro grupo de miembros de Izquierda Republicana, que era uno de los partidos que integraban el Frente Popular. Yo conocí a Pedro sin conocerlo, porque ella me dijo, había un escritor, Gomero, que se llamaba Pedro, que colaboraba en el periódico, que ese también lo cogieron. Y yo dije, claro, yo no tenía ni idea, porque en esa época, claro, es que este señor además estaba totalmente prohibido, no se sabía ni quién, yo me enteré quién era por mi abuela, porque si no, nada. El día que el peor lo pasó, quizás no fue ya cuando lo cogieron y lo metieron primero en Faijín, sino cuando el peor lo pasó, fue el día que va Viera y Clavijo, porque era justo el día del cumpleaños. Después de pasar un mes en unas condiciones durísimas de encarcelamiento en los barcos prisión, son trasladados al vapor Viera y Clavijo, que es quien los va a trasladar hacia Villa Cisneros. La vida diaria en los campamentos es bastante dura, Villa Cisneros en esos momentos solo era el fuerte y el fuerte que albergaba un destacamento militar que pertenecía al Regimiento de Infantería Tenerife 38 con sede en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y dependía directamente de la Capitanía General de Canarias. Los presos, los detenidos gubernativos, fueron albergados en jaimas, en casetas de campaña a las afueras del fuerte, rodeados por alambradas y custodiados por las tropas nómadas del Sáhara, que eran saharauis que trabajaban a sueldo del ejército español. De las prisiones flotantes, mar dormida, cielo claro. De Tenerife salieron 37 deportados. Fue un 19 de agosto, día de mi cumpleaños. Luces de duelo y de tierra, de la ciudad, de los barcos, por el aire, sobre el agua, tendían sus largos brazos. En medio de la bahía, el trasbordo presenciaron la luna del desconsuelo y un pelotón de soldados. Fueron sometidos a trabajo forzado. Concretamente, el primer trabajo forzado al que se les somete es el excavar una zanja junto, al campamento de tiendas de campaña donde iban a ser albergados, que ellos pensaron que esa iba a ser, que estaban cavando sus propias tumbas, ¿no? Que los iban a matar y los iban a enterrar ahí. Finalmente no, finalmente esas zanjas eran para utilizarlas como letrinas y bueno, en la mente de los deportados siempre estuvo la inseguridad por entender que en cualquier momento los podían fusilar, los podían asesinar y que nadie se iba a enterar de su muerte. Y entonces la única opción que empezaron a barajar desde un principio fue la posibilidad de fugarse de su cautiverio, ¿no? A medida que pasaron los días, a partir de la llegada de los presos políticos a Villa Cisneros, se va produciendo paulatinamente el regreso de algunos de esos deportados a Tenerife para ser juzgados en consejos de guerra porque habían participado de alguna u otra forma en algún tipo de resistencia frente al levantamiento militar. Un total de 14 presos, 14 deportados que fueron, traídos otra vez a la isla para ser juzgados en esos consejos de guerra. Fruto de esos consejos de guerra, pues hubo 2 fusilamientos, el de Francisco Sosa y el de Rodrigo Coello, 2 militantes anarquistas, 2 importantes líderes anarquistas, de forma que en febrero del 37 ya quedaban solo un grupo de 23 deportados en Villa Cisneros por considerárseles peligrosos para el triunfo del golpe militar, ¿no? Alambradas, bayonetas y oscuras voces de mando tejen la tela de araña donde sufren los forzados. Hasta la arena se enciende el contraluz del espanto. Una soledad sin fondo nos va pasando la mano por la frente,
por las venas endureciendo los labios. Un pequeño grupo que estaba conformado fundamentalmente por los militantes comunistas, sin que tuviese información el resto del grupo de deportados, empezó a idear y a organizar un plan de fuga que estuvo liderado por Lucio Illada en todo momento. Lucio ya estaba preparando la evasión, que después ya me lo corroboró un poco Pedro, que él estuvo buscando a gente que, claro, era tanta gente que si aquí necesitamos más gente porque si no, esto no sale, ¿no? Y entonces lo que hizo mi tío fue ir a los que más conocía, los cogía por el pulso y les decía, mira, estoy preparando una evasión, tú te quieres unir y tal. Entonces él veía si el pulso se les quedaba igual, eso lo cogía. A Pedro se le puso a 100 y entonces le dijo, mira, tú te quedas por ahí y ya tú sigues con nosotros, ¿no? Dentro de los soldados había un grupo de cabos que un poco estuvo liderado por un soldado del Puerto de la Cruz, Luciano Minguillón, un barbero del Puerto de la Cruz. Este cabo conocía directamente a Lucio Illada, entre otros, porque formaba parte de los sindicatos en los que participaban ambos. Y dentro del grupo de los soldados también aspiraban a poder pasar a zona republicana y a fugarse de la zona del destacamento militar en el que estaban cumpliendo con el servicio militar. Es que allí había gente que estaba allí por obligación, que era gente muy joven, gente que los habían reclutado y estaban allí, que también podían haber estado en el otro lado. Todos los soldados venían fundamentalmente de la isla de Tenerife y en menor medida de las otras islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Eran soldados que conocían a los presos, eran soldados jóvenes, 22, 23 años, eran fundamentalmente jornaleros y obreros manuales y por lo tanto habían tenido, digamos, muchos de ellos hasta un contacto directo con los presos políticos que habían sido deportados a Villa Cisneros. Y eso lo detectaron los militares desde un primer momento, el riesgo de que hubiese algún tipo de contacto entre el grupo de soldados, entre los soldados del destacamento y los deportados políticos y digamos que hubiese algún tipo de intento de realizar una fuga conjunta entre soldados y deportados políticos. Las tropas saharauis, la mía, tenía órdenes de disparar al menor intento de fuga o de sublevación sobre los deportados. Prácticamente no tenían más contacto que el contacto visual que podían tener en algún momento, pero fue suficiente para que los deportados intuyeran que había ciertas simpatías y había cierta complicidad en el grupo de los soldados, porque se producían miradas cómplices, había algunas sonrisas, algún puño que disimuladamente se levantaba, que hacían albergar esperanzas al grupo de deportados para, en el caso de intentar una fuga de la zona, pues tener el apoyo de los soldados, que era básico para que esa fuga tuviese éxito, ¿no? Estos dos grupos en paralelo empiezan a conformar esa idea y es el momento en el que deciden que la posibilidad que existe puede ser real, es cuando la custodia de los deportados políticos deja de estar en manos de las tropas saharauis y pasa a estar en manos de los soldados, porque las tropas saharauis tienen que salir hacia la zona de Usep. Había habido algún tipo de conflictos en esa zona y al retomar, digamos, la custodia de los presos políticos por parte de los soldados, se producen ya contactos mucho más directos e incluso con la posibilidad de hablar entre ese grupo de soldados y el grupo de deportados, y Luciano Minguillón se pone en contacto con Lucio Illada y entre los dos dirigen y arman un poco todo el plan de fuga, que, como digo, se mantiene en secreto hasta el momento de la ejecución de ese plan, ¿no? Los soldados conocían, de la llegada del Viera y Clavijo, del vapor, en la madrugada del 14 de marzo de 1937, pues
se organiza también para ese día la puesta en marcha del plan de fuga. Y vino al fin de puntillas el momento deseado, igual que una fecha roja en un negro calendario. Tú te acordarás, Sáhara, si es que a ti también el fascio no te fusiló las dunas o te concentró en un campo. Los cabos que estaban encargados de la vigilancia de los presos durante la noche logran sacar algunas armas del destacamento que les entregan a los deportados políticos, y una vez armados inician, digamos, el proceso de toma del fuerte, ¿no? Se dirigen hacia el fuerte y por medio de una contraseña, pues la guardia de seguridad del fuerte les abre las puertas, se dirigen a los barracones donde estaban durmiendo en ese momento los soldados del destacamento, y se les retiene a los soldados y se les invita a que a quien quiera sumarse, digamos, al plan de fuga, a la fuga que se estaba ya ejecutando, pues que eran bienvenidos, y de hecho muchos soldados pues se ofrecieron, digamos, a participar en ese plan de fuga, ¿no? A partir de ahí pues se organizan varios, digamos, grupos de deportados y de presos políticos que se dirigen, de deportados y de soldados que se dirigen a capturar, digamos, a detener a los oficiales del fuerte, que a priori no se iban a sumar a la sublevación porque eran todos militares, oficiales golpistas, y que por lo tanto incluso podían ofrecer algún tipo de resistencia, ¿no? Como así sucedió cuando se dirigieron a detener al jefe del destacamento accidental en ese momento, Francisco Malo Esteban, un alférez, y el grupo que lo iba a detener estaba conformado, entre otros, por Lucio Illada. El alférez Malo, pues, se le llama para que salga de su vivienda y proceder a detenerlo, ¿no? Él ofrece resistencia, sale con una pistola, se niega a ser detenido y empieza a disparar, y dispara a bocajarro a uno de los soldados que formaba el grupo que lo iba a detener, a Virgilio Munuera, y lo mata, lo asesina en el mismo momento, ¿no? Y Lucio Illada se coloca a la espalda del alférez, intenta inmovilizarlo, quitarle el arma. En ese forcejeo el alférez Malo hiere a Lucio Illada en un brazo y en una pierna, Lucio Illada, que era un hombre bastante corpulento, bastante alto, pues logra, digamos, paralizar un poco las acciones del alférez Malo, que además en ese momento recibe un disparo desde la azotea donde estaban apostados soldados como francotiradores para apoyar, digamos, todo el proceso de detención de los oficiales desde las azoteas, y que en vistas de que el alférez Malo seguía disparando y había verdadero peligro de que pudiese haber más muertes, se le dispara desde una azotea y el alférez Malo cae muerto. Estas fueron las dos únicas víctimas mortales en todo el proceso de fuga. Además, fueron, digamos, de manera accidental, porque en todo momento los deportados y los soldados se habían propuesto el que no hubiese ningún tipo de derramamiento de sangre en todo el proceso de control del fuerte, de hacerse con el destacamento. Una vez detenidos los oficiales y destruida la radio, y además controlado, digamos, todo el campamento indígena que funcionaba digamos, a las afueras del fuerte, y el control también del aeródromo, incomunicados con el exterior porque se habían utilizado la radio, los deportados y los soldados que estaban ya participando en la fuga tienen como objetivo capturar el Viera y Clavis. Digamos, una acción bastante rápida y bastante precisa se hacen con el control del barco, detienen a los oficiales del barco y al resto de la tripulación los invitan a sumarse a la fuga, como así sucede. Y en esos momentos era participando en la fuga no solo los deportados políticos, el pequeño grupo de soldados y de cabos que se habían puesto en contacto con esos deportados previamente, también se habían sumado el conjunto, todos los soldados del destacamento se suman a la fuga y deciden también, digamos, participar.
y la tripulación del barco del Viera y Clavijo al completo, excepto la oficialidad. Por lo tanto, son al final unos 189 personas las que embarcan en la mañana del 14 de marzo, al mediodía del 14 de marzo, embarcan en el Viera y Clavijo. En el cuartel general de Burgos se reacciona dándole pues, una enorme importancia, ¿no? Se envía pues, un barco de guerra y se envían fuerzas de ocupación de todo tipo y se presiona pues, al comandante general de Canarias que se le tenga informado directamente a Franco de cuál es el transcurso de los hechos y cuáles son las medidas que se toman para tratar de atajar y recuperar de inmediato el territorio, digamos, que había sido pues, desmantelado por la fuga de los presos, porque no solo se fugan los presos políticos, sino prácticamente se fuga el 90% de la guarnición, con gran éxito. En Canarias, por parte de los militares sublevados, tuvieron conocimiento pues, el día siguiente de que se produce la fuga, pero la población en general no tuvo acceso a esa información y a conocer digamos, los pormenores un poco de la fuga hasta varios días después. La reacción más dura fue la que se tomó con los familiares de los fugados, y porque se procedió a retener en calidad de rehenes a miembros de las familias de prácticamente de todos los fugados, ¿no? En el caso concreto de la Orotava se detiene a Emiliano Illada Quintero, que era hermano de Lucio y de Manolo Illada, y bueno, este hombre había sido concejal durante la Segunda República con el gobierno del Frente Popular, era miembro de Izquierda Republicana y ya había sido detenido y se le mantiene en prisión y en arresto domiciliario después hasta el final de la guerra civil, ¿no? Y por el resto de Canarias se fue deteniendo a familiares que fueron encarcelados, en algunos casos torturados. Se les mantuvo en una estrecha vigilancia a todos los familiares por si mantenían algún contacto con los fugados, y además se produce una intensificación del proceso represivo contra los militantes de las organizaciones populares en Canarias, en concreto en el caso de la Orotava, unos días después de la fuga y a consecuencia de un comentario público que hicieron en un grupo de amigos, se detuvo a 6 personas que fueron trasladadas al cuartelillo de Falange, fueron torturadas y a consecuencia de las torturas pues fallecieron, fueron asesinadas 2 de esas 6 personas que fueron detenidas inmediatamente después de la fuga de Villa Cisneros, ¿no? Y casualmente creo que estaba el mismo barco que los trajo, que era el Viera y Clavijo. Tomaron también el barco y con eso se dirigieron a Dácar. Me imagino que sería lo menos peligroso, porque no sé si a lo mejor si se dirigían a Cádiz o a algún sitio español los cogían con más facilidad. Se da la circunstancia que ellos llegan a Dácar en el Viera y Clavijo, pero no tienen pabellón republicano, no tienen bandera republicana con la que identificar el barco, ¿no? Sino tenían la bandera adoptada por los fascistas en ese momento, la bandera rojigualda, y precisamente una de las pasajeras que iba en el barco pues se ofrece, digamos, a confeccionar una bandera republicana y proceden a cortarle una de las franjas rojas y con un traje de esta mujer hicieron una bandera republicana y por lo tanto podían, en Dácar se podía reconocer el pabellón republicano en el Viera y Clavijo, ¿no? Y al calor de los fusiles, tripulantes y soldados van moldeando una aurora por aguas del mar abajo. Y la bandera española vuelve a tener su morado. Dácar, orilla caliente, ceja negra, firme trazo. Arranca al fin los grilletes de 23 deportados. Y fue a partir de Dácar donde ellos ya se dividen y cada uno se va a un frente diferente. Que Pedro fue al frente de Andalucía,
que fue cuando después lo cogen y todo esto, ¿no? Eran barcos que venían de América, que se dirigían a puertos franceses y por lo tanto no tocaban puertos españoles, y que hacían escala en Dakar, ¿no? Y de esa forma, pues en 4 expediciones pudieron salir todos los deportados y todos los soldados que se habían, y la tripulación del Viera, que se habían fugado de Villa Cisneros. En total fueron 152 hombres los que finalmente pasaron a zona republicana vía Marsella. Se dirigieron inicialmente hacia Marsella y de Marsella pasaron la frontera hacia Barcelona y Valencia, que era en ese momento donde estaba situado el gobierno de la España republicana, ¿no? Bien, una vez que los fugados de Villa Cisneros llegan a zona republicana, son muy bien acogidos por parte del gobierno de la República y fundamentalmente también por digamos, los canarios que ya estaban en la zona republicana y que formaban parte del Frente Antifascista de Canarias. En donde Illada pues, se hace cargo, Lucio Illada, ya como comunista, se hace cargo de la presidencia de ese frente, desarrollando pues, medidas de socorros mutuos en el sentido de situar, de buscar, de proteger, de ayudar, de conseguir supervivencia, trabajo, a los cientos, algunos miles de canarios que llegan pues, desde la zona franquista a refugiarse a la zona republicana, ¿no? Por lo tanto, prácticamente todos se incorporaron, digamos, a la lucha antifascista, tanto en los frentes de batalla, en labores de retaguardias militares, como en labores administrativas y políticas en el bando republicano, ¿no? Fue el caso de Manolo Illada, por ejemplo, que al ser maestro pues, se incorporó a las colonias escolares que la República había establecido, poco para sacar a los niños de las zonas de más conflicto bélico y mantenerlos en régimen de internado, recibiendo educación y demás, ¿no? Manolo Illada se incorpora a una de estas colonias en Alicante y Lucio Illada pues, pasa a ser uno de los cuadros importantes del Partido Comunista de España en la zona republicana. Él es nombrado jefe de cooperativas del Ministerio de Agricultura, que era, digamos, un alto cargo dentro del ministerio que estaba controlado por el Partido Comunista, y ese es el trabajo que realiza durante prácticamente toda la República. Pero aparte de eso realiza un trabajo político directo, de contacto permanente con los soldados y con todas las personas que eran canarias y que estaban en la zona republicana. Pues al finalizar la guerra, fugados de Villa Cisneros se encontraban en la zona sur, en la zona del Levante español, y decidieron dirigirse hacia el puerto de Alicante, donde bueno, estaba previsto que barcos financiados por el Partido Comunista francés iban a ir al puerto de Alicante para tratar de sacar a los refugiados republicanos hacia el exilio. Pero bueno, esa operación no se da porque se bloquea por parte de la Armada fascista española el puerto de Alicante. Prácticamente todos los que se encuentran en esa zona son de alguna forma localizados, detenidos e ingresados en campos de concentración. Es lo que le sucede a Lucio y a Manolo Illada. Y a mí me cuenta mi abuela que concretamente Lucio, cuando llega a Valencia, él se había puesto otro nombre. Pero el pobre, sin querer, dice, ¡hombre, Lucio! Y lo delata sin querer, ¿no? Se les trasladó a Canarias, se les sometieron a procesos judiciales. A Lucio además se le ve por su proceso, o sea, de inmediato que se le trae, que consiguen traerlo a Tenerife, pues le montan el Consejo de Guerra y lo fusilan pues muy rápidamente, ¿no? Y se le juzga por su participación en la fuga de Villa Cisneros. La acusación fundamental era que él había disparado sobre el alférez Malo en el momento en el que tuvo el incidente en la detención de este oficial. Y en base a ello, pues es el propio Lucio el que organiza su autodefensa
porque bueno, Lucio tenía conocimientos de derecho, pudo demostrar y quedó absolutamente claro que no había sido él quien asesinaba, quien mató al alférez Malo. Incluso creo que el propio fiscal fue el que dijo que la trayectoria de la bala no podía ser hecha desde el lugar donde estaba Lucio, que tuvo que haber sido alguien. Ese juicio se constituyó como una especie de venganza personal con Lucio Illada por parte de los miembros de la oligarquía terrateniente del Valle de la Orotava, a los que se había enfrentado directamente, y de antemano, bueno, se estaba prácticamente definida, incluso antes de celebrarse el juicio, cuál iba a ser la sentencia, ¿no? Y efectivamente la sentencia fue sentencia de muerte y fue fusilado el 13 de enero de 1940, ¿no? O sea, quien ejecutan ahí es a los oponentes políticos, clarísimamente. Mientras que en el caso de Manuel es bastante distinta. Sí se le mata también por razones de tipo política, por razones de tipo ideológico, pero fundamentalmente se le mata como venganza, como ejercicio de castigo, tanto a su familia como, sobre todo, que quede de ejemplo. La familia quedó en shock sin poder reaccionar, o sea, no, es que no, ni sentían nada, o sea, era como, se quedaron diciendo, esto está pasando realmente, ¿qué es esto, no? Y después ya fue el desmoronamiento, pero ahí es cuando entra la parte de la educación que tuvo mi abuela, ¿no? Cuando diciendo, no nos podemos venir abajo. Esto hay que seguir para adelante y hay que seguir luchando, ¿no? Porque la ejecución se demora bastante, ¿no? O sea, desde que se le trae y se le condena a muerte, pasa casi un año que se le mantiene en prisión condenado a muerte en capilla. Y eso entra dentro de ese castigo también, y hay una lucha desesperada por parte de la familia para tratar de salvarle la vida. Empezaron a recabar firmas para pedir el indulto, ¿no? Cogieron un barco, cogieron a Cádiz, de Cádiz cogieron un tren para Madrid, se fueron al Estado Mayor con todas las firmas pidiendo el indulto. Y entonces llegaron al Estado Mayor, les hicieron esperar y después sale el oficial y les dice, el generalísimo dice que no firma ningún indulto hasta que no se ha cumplido la sentencia. Imagínate. Entonces ellas vuelven para acá desoladas, llegando al barco aquí, fusilan a Lucio. Los odios eran más importantes que la clemencia, cosa que el franquismo, efectivamente, esa palabra la había quitado del diccionario. Yo recuerdo que mi abuela decía que Manolo, que él estaba en el puesto a él lo pusieron en el puesto de telegrafista, porque era el que estaba, como era maestro y sabía leer y todo eso, pues lo pusieron, era el que recibía las noticias, y él recibió el telegrama de su propio fusilamiento y lo tuvo que entregar. Y él supo que al día siguiente a las 6 de la mañana se lo iban a fusilar. Y él tuvo que entregar eso tuvo que ser, vamos, de lo más duro, ¿no? Y es asesinado por fusilamiento en noviembre de 1940. Y entonces yo creo que la muerte de ellos a nosotros nos sirvió de acicate para seguir en la lucha. Contra penas de muerte, con la risa de un hijo entre tiros de gracia, amo la libertad. Contra todo pronóstico, con el cuerpo dormido entre sábanas blancas, amo la libertad. Yo creo que Lucio Illada y Manolo Illada son dos ejemplos de coherencia, de compromiso, de entrega también, de honradez, de honestidad, y creo que dieron lo mejor de sus vidas por tratar de mejorar las condiciones de vida de las clases populares en la isla de Tenerife, ¿no? Formaron parte de toda una generación que se llenó de esperanza y supieron transmitir esa esperanza a los trabajadores, a los obreros, a los jornaleros, a las clases populares, y protagonizaron o estuvieron ahí en ese proceso de empoderamiento como nunca antes había sucedido en la historia de las clases populares en Canarias. Que es una historia de los vencidos, absolutamente desconocida, y además una historia en donde efectivamente los vencidos son vencedores. Mientras madura la naranja surge
a partir de todos esos recuerdos que me había, todas las historias que me había contado mi abuela desde pequeña, que además me las repetía una y otra vez, y después de una petición que yo no cumplí en su vida, la vida de mi abuela, que era que yo escribiera algo sobre esa parte que ella me había contado. Ella siempre me dijo, esto sin ira, porque que la gente recuerde pero que no odie. Entonces lo que hice yo fue, la trilogía la enfoco desde la niñez hasta el 77, que son las primeras elecciones democráticas. Historiadores del archipiélago pues han mal conocido o desconocido eso, salvo pues quien se ha ocupado largo y tendido en recuperar en un libro pues muy importante y muy interesante esta cuestión. Un tema, como se puede ver, como se puede conocer, como se puede atisbar, ¿no?, en este documental, pues que digno de un maravilloso guión de cine. Tenía como fuente principal más directa mi tía María Luz, que estaba viva. Entonces yo, claro, los recuerdos siempre se deforman. Entonces yo le preguntaba, mira, esto pasó así, o esto pasó así. Yo iba apuntando las cosas que ella me rectificaba. También estudié todo lo de la guerra civil, lo anterior a la guerra civil. Claro, cuando yo terminé de eso, me di cuenta y digo, coño, ahí está Lucio. Lucio tiene una historia que se puede contar aparte, digo, y mi abuela también. Yo dije, pues yo tengo que escribir algo sobre esto. Entonces me surgió Y tú serás el río. Los dos títulos son de dos poemas de Pedro García Cabrera. En general, la figura de los luchadores de la Segunda República y la Guerra Civil en Canarias están muy poco reconocidas y muy poco conocidas por parte de la población en general, ¿no? Yo pienso que también el hecho de que yo escribiera eso es para por lo menos conservar, aunque fueran nombres ficticios. Es curioso porque en el Tú serás el río aparece el nombre real. Yo en la novela, en el pasaporte falso, le pongo Lucía Quintero. Es una manera de poner el nombre completo cuando en realidad en la novela se llama Ernesto, pero ahí le puse pasaporte Lucía Quintero y ahí aparece ya su nombre propio, ¿no? Fue un truco que me permití para hacerle un poquito el homenaje, ¿no? Se ha hecho un reconocimiento oficial por parte del Ayuntamiento de La Orotava, nombrando villeros de honor a Lucio Illada, a Manolo Illada y también a Pedro Hernández Lorenzo y a Balbino San Millán, que fueron los 4 fusilados del municipio, ¿no? Yo creo que se sabe más en Los Silos que en La Orotava. En Los Silos hay un polideportivo que se llama Hermanos Illada y se acuerdan. Y después se lo han transmitido a sus hijos y a sus nietos. Y allí, por ejemplo, yo cuando voy a Los Silos, que voy siempre al festival, siempre saludo a un montón de gente porque me reconoce como sobrina nieta de... Y eso es bonito, eso sí es bonito. A mí sí me gusta porque, bueno, por lo menos hay una memoria y además en la memoria colectiva que está con las fotos de todos ellos. El mejor homenaje que se le puede hacer a estos 2 hombres es el difundir su ejemplo de lucha para que se conozca y para que no se olvide, ¿no? Yo creo que eso es lo más valioso de ellos, o sea, el tener un ideal y luchar por él de tal manera que te cueste la vida y a pesar de ello seguir con ese ideal. Para mí es un ejemplo, son un ejemplo tanto uno como otro. Y esperemos que a partir de aquí pues sean reconocidos, conocidos y su memoria pues respetada y querida, porque realmente asesinaron a 2 hombres consecuentes, buenos y generosos y solidarios sobre todo con los suyos, con los de abajo. Si 2 personas murieron por defender unos ideales, nosotros lo que menos podemos hacer es ser dignos de eso, ¿no? Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar les pido a todos cuantos partan su pan en esta isla, que no sea silencio amordazado.